Días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? Espero que todo bien. Espero que hayan tenido buen fin de semana. Y pues vámonos al tema de compraventa, ¿no? Primero, les voy a dar una explicación breve sobre lo que nosotros pedimos en la notaría para integrar un expediente de compraventa. Esto les va a ayudar para que puedan... permítanme un segundo. Para que puedan prevenir sobre todo algunas situaciones complicadas, ¿no? Situaciones que en dado momento nos llegan a dar muchos dolores de cabeza porque son de carácter preventivo. Entonces, comenzamos con el tema de qué documentos le vamos a pedir al vendedor. Primero y lo más importante, título de propiedad debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Esto es lo primero que tenemos que... perdónenme, es que me distrajo un mensaje. Esto es lo primero que tenemos que solicitarle, ¿ok? ¿Qué pasa si el vendedor tiene contrato privado, tiene contrato de cesión de derechos, tiene poder irrevocable? Todas estas cuestiones nos llevarían a que el vendedor no tiene un título de propiedad regular. Entonces, antes de que puedas comprar un inmueble de esa naturaleza, lo importante es que el vendedor sí tenga como tal su título de propiedad inscrito en el registro público de la propiedad. Si no lo tiene, ya empezamos mal, ¿no? ¿Han visto en muchas plataformas que ofrecen remates bancarios, despachos, por así decirlo, inmobiliarios que te orillan a fraudes, donde te dicen que te están vendiendo una ganga y cosas por el estilo? Seguramente lo han escuchado. Bueno, pues precisamente esta información les puede ayudar para evitar caer en un fraude de esta naturaleza, ¿no? En su momento hablaremos de las adjudicaciones por remate y todo, pero en compraventa, si el día de hoy yo le quiero comprar un inmueble a Abigail, ubicado en, no sé, Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl, lo primero que Abigail debe de llevar a la notaría es su escritura, ¿de acuerdo? Segunda cosa importante, acta de matrimonio. A mí me interesa si Abigail cuando compró la casa era soltera o casada. Porque si estaba casada por sociedad conyugal, tiene que comparecer a la firma la cónyuge o el cónyuge. Si Abigail se divorció, pero adquirió el inmueble estando casada por sociedad conyugal, al esposo le corresponden 50% de los gananciales de este inmueble, 50% de la copropiedad. ¿Qué puede hacer Abigail ahí? Dos cosas. Después del divorcio, promueve su liquidación o extinción de sociedad conyugal para adquirir o readquirir el 50% de la casa, o bien convence al excónyuge de que firmen, lo cual usualmente nos lleva a tener que ofrecer dinero, ¿no? ¿Qué otros documentos necesitamos del vendedor? Boletas de predio y agua, ¿ok? 2016 a 2021. Tienen que estar pagadas. Son documentos que necesitamos que estén al corriente. ¿Qué sucede si el vendedor dice, es que debo como 10 años de predial? Antes de recibirle el expediente, necesitamos que todo esté al corriente, ¿ok? ¿Qué otra cosa le pedimos al vendedor? Recibo de luz, teléfono y la credencial del lector. ¿Por qué? Primero, para validar que sí es el vendedor. Segundo, porque el recibo de luz o teléfono te puede ayudar para exentar el impuesto sobre la renta por enajenación, ¿de acuerdo? Ese básicamente son los documentos que nosotros pedimos para integrar el expediente. Ahora bien, eh, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento de escrituración por compraventa? Creo que lo primero sería determinar el tema del precio, ¿no? Para cuando llegan a la notaría, el precio ya está determinado. Pregunta, jóvenes, ¿cómo podemos determinar el valor de una casa? La que gusten, alcen la mano. ¿Cómo creen que podemos determinar el valor de una casa? Valeria. A través de un avalúo. Ok, ¿cualquier avalúo o tiene que ser alguna especial? Tiene que ser uno especial, profesor. No recuerdo exactamente el nombre de la persona que tiene que hacer. Ok,
Eric, por favor. ¿Un avalúo por parte de una inmobiliaria? Las inmobiliarias no hacen avalúos, lo hacen los arquitectos o los ingenieros. ¿Alguien más? Yo, profe, con el valor catastral. ¿Tú venderías tu casa a valor catastral, Ricky? ¿Estás seguro? Ah, no, es que usted dijo que cómo se evaluaba, ¿no? ¿Cómo la vendería yo? No, lo que dije es cómo determinamos el precio de una casa. Ah, disculpe. Esas preguntas te pueden llevar al examen final, licenciado, ¿eh? Ten cuidado. Luis Roberto, por favor. Hay peritos que se encargan de eso, profesor, ¿no? Y se toma en cuenta el lugar donde está ubicado, así como las características que tiene alrededor de la casa. Gracias, Luis. Podríamos pensar que, ahorita te doy el uso de la voz, Eric, permíteme un segundo. Podríamos pensar que si tú vives en Iztapalapa, Tláhuac, Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan, ese es el valor determinante, ¿no? Seguramente ahí podemos conseguir inmuebles a lo mejor de un bajo costo y no, no necesariamente. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir en Texcoco y puedes tener una casa de 4 pisos y esa casa puede tener un valor de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos y sigue en Texcoco. O bien, puedes vivir en Tlalpan, en una alcaldía fifí, pero tu casa puede estar pues para la chingada. Y en ese supuesto, el valor comercial del inmueble evidentemente podría bajar. Entonces, aquí la recomendación es, siempre que ustedes vayan a ver una operación de compraventa, pues sí, soliciten un avalúo de un arquitecto certificado, ¿ok? Un avalúo autorizado por un arquitecto o ingeniero que tenga su registro en la tesorería o en el caso del Estado de México que esté certificado. ¿Por qué? Porque han visto incluso hasta en los árboles, ponen anuncios que dicen avalúos en 2,000 pesos. Ese avalúo, pues no te sirve de mucho porque no sigue un estudio serio, ¿no? O sea, lo único que hace es aplica como valores que el arquitecto tiene ahí precargados, pero pues no hace un estudio fotográfico, no hace un estudio comparativo de mercado. Por eso esos avalúos a veces carecen de una cierta seriedad. Entonces, una de las recomendaciones que yo le hago es siempre pidan una o incluso hasta dos opiniones. Hay veces que el vendedor tiene la idea de que su casa vale un dineral y a veces no es cierto, o al revés, tiene la idea de que vale muy poco y a lo mejor la casa vale mucho. ¿Qué pasó, Eric? Es que lo que pasa es de que, bueno, me puse a buscarlo y encontré una que dice, bueno, ¿quién los puede evaluar? Dice, debe ser realizado por un perito autorizado por diversa tesorería estatal o catastro municipal donde se localiza el inmueble, pero Es lo debe que de acabo de contar decir. con un registro ante la Sociedad Hipotecaria Federal. La Sociedad Hipotecaria Federal te sirve para el tema de FOBISTE, ¿no? No necesariamente los arquitectos tienen que tener este registro, pero bueno, no es tema, no es materia del mismo. Sin embargo, solamente te hago la aclaración. La idea es de que el evaluador tenga una certificación por lo menos por la Tesorería de Ciudad de México o de naturaleza estatal, ¿ok? Los avalúos que dicen 2,000 pesos, 900 pesos, les sugiero que no los tomen en cuenta porque esas personas usualmente no tienen ese registro, ¿va? Ok. Ahora, ¿cómo podemos pagar una casa? ¿Cómo debemos pagar una casa? Para este ejercicio, vamos a suponer que me dice Abigail, le vendo en 1,700,000 pesos. Yo tengo el dinero, lo tengo en la cuenta. O puede ser que tenga mitad y mitad, en efectivo 850,000 y en dinero en el banco por otros 850,000. Como decíamos al principio, en el caso del Estado de México se puede escriturar, eso sí estaba correcto para quien dijo eso, se puede escriturar a valor catastral. Lo permite el artículo 115 del Código Financiero. Entonces, si Abigail y yo nos ponemos de acuerdo de, señora, va a ser 1,500,000 pesos el valor de venta, pero el valor catastral son 650,000. ¿Qué te parece si escrituramos en ese valor y te doy la diferencia por fuera? ¿Por qué hacer esto? Nos conviene. A ella le conviene por el tema de que no pagaría tanto ICR y a mí me conviene porque la escritura me saldría más barata, ¿ok?
hablando de este tema. ¿Cuánto cuesta escriturar? No hay un porcentaje fijo, jóvenes. Muchas notarías pueden decir que escriturar cuesta entre el 8 al 10% del valor de la operación, pero este es variable. En este ejercicio, si Abigail y yo llegamos al acuerdo de 1.500.000, pero el valor catastral son 655, el notario me va a cobrar sobre 655, ¿ok? Para que tengan una idea, una cotización de 655 tendrá los siguientes gastos: 10,000 de constancias y gestoría, ¿ok? 22,155 de derechos de registro, ¿ok? Incluso se los voy poniendo para que lo tengan como un ejercicio. 10,000 de gestoría, 22,155 derechos de registro, unos 15,000 de traslado de dominio, ¿okay? Y más o menos unos 24,000 de honorarios notariales, sobre un valor aproximado de 655,000 de valor catastral. La cotización la hice ayer en la noche para un agente del banco, por eso la tengo muy fresca. Pero varía, ¿no? O sea, vean ustedes las cantidades ahí. Si yo escrituro en 1.500.000, el traslado de dominio para empezar se va al cielo. Me cobrarían, yo creo, como unos 40,000 del puro traslado de dominio. Honorarios del notario se pueden ir a 42,000 sin DIR. Por eso esta negociación con Abigail de, oye, agarra la onda, sí te compro la casa y todo, pero no quiero gastar tanto en el tema de la escritura. O puede darse el caso de que sea al revés, que yo insista en que se escriture a valor real, porque soy un servidor público, trabajo en Hacienda, trabajo en Gobernación, trabajo para cualquier dependencia. Estoy obligado a presentar mi 3 de 3. Luego, entonces, yo tengo que transparentar cuánto gasté en este inmueble que voy a presentar en mi declaración. Es variable, jóvenes, no hay una regla escrita, pero sí les sugiero que siempre tengan esta plática con el vendedor y comprador sobre cuál va a ser el precio real, cuál va a ser el precio que van a declarar en la notaría y cuál es el motivo, ¿ok? Bien, teniendo aclarado el precio, teniendo los documentos del vendedor, teniendo identificado al comprador, teniendo la cotización ya expedida, ¿qué es lo que sigue? Antes de que nosotros hagamos el contrato privado de compraventa como postulantes o incluso como parte de la notaría, lo que ustedes tienen que hacer es primero realizar una consulta de este inmueble en el registro público de la propiedad, ¿ok? ¿Cuál es el motivo o el efecto de la consulta? Ustedes quieren informarle a su cliente si el inmueble tiene hipoteca, embargo, extinción de dominio o cualquier otra cosa de estas, antes de comprar un problema. ¿Por qué? Porque si yo compro con Abigail y resulta que ella tiene una anotación de demanda derivada de un ejecutivo mercantil, estoy comprando un problema. Porque ese inmueble tiene un embargo y el embargo va a ser preferente a mi operación de compraventa. ¿Qué puedo hacer aquí con Abigail? Decirle, arréglalo. Habla con el güey que te demandó y te apoyamos con el despacho para que puedas solicitar la cancelación del embargo, pero mientras no la obtengas, no te voy a dar el anticipo y no celebramos contrato de preparatorio, ¿no? En compraventa es muy, muy común dar un anticipo del 10% y celebrar un contrato preparatorio, ¿ok? Puede ser de compraventa a plazos, promesa de compraventa, eso lo elegirán ustedes de acuerdo a su experiencia. Yo suelo poner compraventa a plazos porque el pago se da en dos momentos, el del anticipo y el de la firma de la escritura, pero ahí ya no es un contrato preparatorio, ya es definitivo, ¿ok? Les comparto al rato un modelo para que vean cómo estructuramos un contrato de estas características, ¿ok? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Estamos hablando sobre documentos del vendedor, cómo fijar el precio, cómo determinar el valor comercial de un inmueble y cuáles son algunas consideraciones que debemos de poner en el contrato preparatorio o definitivo de compraventa antes de escriturar. Luis Daniel. Sí, profesor, buenos días. La pregunta va encaminada a los requisitos del vendedor. En cuanto al recibo de luz y teléfono, comentó que ayuda a exentar el impuesto sobre la renta. Entonces, la pregunta es esa, en cómo podríamos exentar ese impuesto basado en esos documentos.
El vendedor puede exentar el impuesto sobre la renta una vez cada 3 años, ¿ok? Supongamos, tienes 3 inmuebles, vendes 2, uno lo vendes en 2020 y otro en el 21. Quiere decir que en el 22 ya no podrías exentarlo bajo ninguna situación. Caso número 2, tienes un solo inmueble, ¿ok? Quieres exentarlo porque es tu casa habitación. Ojo con esto, el impuesto sobre la renta por enajenación solo se exenta, así solo se exenta cuando es casa habitación. Si es terreno, lote baldío, local comercial, local industrial o de cualquier otra categoría, no se puede exentar. Ténganlo muy claro. Si tú tienes un terreno sin construir en Texcoco, pagas impuestos sobre la renta. Tiene que ser tu casa habitación. Por eso piden luz, teléfono o la credencial del lector. Ahora, criterio. Esta ley dice, los documentos pueden estar a nombre de Luis Daniel, de la esposa de Luis Daniel, de los padres de Luis Daniel o hasta de los hijos de Luis Daniel. Lo recomendable para estos efectos, por el criterio de que la notaría varía en este tipo de situación, yo les recomiendo que siempre los documentos estén a nombre del vendedor, directamente del vendedor, no de su mamá, no de su papá, no de los hijos, directamente a nombre de ellos. ¿Ok? Perfecto, Vale. profesor. Gracias. Ok, ahora bien, ya tenemos todo este lío. Como les repito, tenemos que meter siempre la consulta al registro público para saber si este inmueble no tiene algún problema. Estoy llevando ahorita una escritura de adjudicación en Ixtapaluca, donde la abogada postulante ya iba a empezar la sucesión y todo el lío, y no se había dado cuenta que el inmueble tiene una hipoteca del 80. Entonces, no se dio cuenta porque no leyó la escritura. Puede parecerles algo muy obvio, pero es verdad, si no lees la escritura se te puede ir algo que impacta la naturaleza del asunto. Entonces, por favor, el día que ustedes lleguen a asesorar a alguien para compraventa, pídanle primero estos documentos, hagan su consulta y cerciórense de que lleven todos los documentos en orden, que no tengan algún tipo de gravamen, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo me tardo para escriturar? En el Estado de México, el municipio donde nos hemos tardado más, ¿cuál será? Pues es que la mayoría sí trabajan rápido. A lo mejor Ixtapaluca. Un poquito Tlane, también es un poco tardado. Whisky Lucan, esos güeyes sí de plano son terribles. Pero Nesa, Texcoco, Los Reyes, son municipios donde no tardas mucho en conseguir los documentos. ¿Qué es lo que vamos a tramitar? Constancia de adeudo del predio. Agua. Mejoras, se llama así, constancia de aportación de mejoras. Clave y valor catastral. Constancia de zonificación y certificado de gravamen. 6 documentos en total. Si ustedes revisan el expediente que les mandé digital de abandonado, es un expediente de Nezahualcóyotl. Ahí vienen tramitados todos, excepto predio y mejoras, que en ese momento no los teníamos. Esa escritura se va a firmar creo que el día de hoy. Entonces, yo considero que el tiempo aproximado para poder escriturar en la notaría es de 1 mes a máximo 2. Si el inmueble tiene algún problema en superficie o que no es coincidente la calle o algo por el estilo, pues ahí podríamos tardarnos más. Mi sugerencia en este supuesto es, siempre ustedes pongan como plazo para escriturar 90 días y pongan 60 días de gracia por trámites administrativos. De esa forma, si ustedes ya sea que vayan por el vendedor o por el comprador, no caerán en el tema de la pena convencional por incumplimiento de plazo. ¿Ok? Aunque ustedes sientan que el asunto está muy sencillo, consideren siempre un colchoncito de 90 días por si algo llega a salir mal o por si tenemos alguna situación que no podamos resolver. Por ejemplo, este inmueble que estoy escribiendo en Ixtapaluca tiene 680 metros según la escritura, pero reales tiene 625. ¿Qué le pasaron a los otros 40? Bueno, pues resulta que el municipio hizo un bulevar y al momento de estar haciendo los trazos y demás, ellos dicen que nuestro inmueble se hizo chiquito, ¿no? Lo cual es mentira, o sea, el municipio le tumbó ahí una parte del metraje y los colindantes de las partes de atrás también. Entonces, como este inmueble sigue siendo el lote de terreno y no tiene construcción,
pues la gente se fue como apropiando de a pasito a pasito. Ahorita la clienta lo que me dice es que modifiquemos la superficie para que no tengamos problemas de escritura y le va a hacer una reducción del precio al comprador. ¿Ok? Bien. Ahora, ya tenemos ahí nuestro expediente, tenemos nuestra cotización, ya hicimos nuestra consulta en el registro público. ¿Qué sigue? Hacer nuestro proyecto de escritura. ¿Cómo lo vamos a estructurar? Nuestro premio que ya conocemos, libro, escritura, folio, quién es el notario que otorga, quién es vendedor, quién es comprador, la protesta de ley, esta parte de que no le puedes mentir, no le debes de mentir al notario. ¿Y cómo la vamos a estructurar? En orden cronológico. En compraventa siempre debemos utilizar un criterio cronológico. ¿Qué pasó primero? Primero, Abigail se casó. Después, Abigail compró el inmueble. Lo compró como lote de terreno. ¿Qué pasó después? Abigail empezó a construir. Entonces, en este tipo de redacción, vamos a poner siempre el título de propiedad, mencionando datos de registro, superficie, medidas, cilinderos y demás. Pregunta, jóvenes. ¿Por qué es importante poner la superficie, medidas y linderos de ese terreno que yo compré en el 80? ¿Cuál será la gracia o para qué nos sirve poner la superficie, medidas y linderos de mi casa en la escritura? ¿Tiene algún uso o simplemente lo hacemos por formato? ¿Cómo ven? ¿Quién dijo yo? Repito la pregunta, ¿por qué ponemos la superficie, medidas y linderos de una casa en la escritura? Carmen. Sí, Carmen. Supongo que sería poner la superficie como se compró y luego poner cómo fue evolucionando la propiedad y al final qué superficie tuvo. ¿Cómo fue evolucionando? Primero era chiquita, chiquita y luego se hizo grandota, grandota y luego así. Bueno, se fue construyendo. Gracias, Carmen. La idea es que aunque tú tengas una casa de 4 pisos, el terreno es el mismo. Entonces, si tú compras como el puro terreno, como en el ejemplo que estoy poniendo en Ixtapaluca, vas a decir, con superficie de 680 metros al norte, en 15 metros con calle Ixtapaluca, al sur, en 15 metros con lote 24, o sea, tu colindante, al oriente, en 15 metros con calle El Abandonado, al poniente, con 15 metros en Boulevard Acosac. Lo que estás haciendo es darle una ubicación cartográfica para que en caso de controversia, tú digas, espérame, según el mapa, según el plano de desarrollo urbano, mi inmueble está 15 al oriente, 15 al poniente, 10 al norte, 10 al sur. Es este. Se utiliza para darle identidad, ¿de acuerdo? Puede cambiar la casa, incluso la nomenclatura de la calle, Carmen. Lo que no cambia es el terreno, ¿de acuerdo? Por eso lo ponemos. Ok. Entonces, vamos poniendo todas estas situaciones. ¿Qué pasa si yo compré, como en este ejemplo que estoy manejando con Carmen? Mi calle hoy en día se llama Valle de Risas, número 25, Colonia Valle de Aragón, segunda sección. Mi escritura dice lote 25, manzana 40 del ex fraccionamiento Valle de Aragón. La dirección no es coincidente. ¿Qué tiene que hacer el notario? Poner las dos. Poner que registralmente fue lote de terreno y manzana y demás, y catastralmente Valle de Risas 95. ¿Qué estamos haciendo ahí, jóvenes? Le damos identidad al inmueble y evitamos la confusión, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuáles otros antecedentes vamos a poner? Si el inmueble tuvo una hipoteca, cómo se canceló, si tuvo un tema de copropiedad, fideicomiso, si estuvo afecta a cualquier tipo de acto jurídico y después se canceló. Vamos poniendo toda la historia hasta el punto donde Abigail ya es como tal la propietaria, ¿ok? Y el notario en este apartado en antecedentes relaciona las constancias que les acabo de mencionar: predio, mejoras, clave y valor catastral, zonificación, agua y el certificado de gravamen, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a poner en las declaraciones? Se denominan usualmente de estilo. ¿Por qué? Hacemos algunas manifestaciones para darle cumplimiento a la ley antilavado. ¿Cuál es la primera? Declaramos, Abigail y su servidor,
que no tenemos una relación formal de negocio, sino es una relación ocasional. ¿Qué estoy diciendo? Que Abigail y yo no trabajamos juntos, ni tenemos una inmobiliaria. Únicamente hicimos una operación de compra-venta ocasional, ¿ok? Y no va a ser una relación cotidiana de negocio, ¿ok? En las declaraciones ponemos si el vendedor puede exentar el impuesto sobre la renta con los documentos que ya le expliqué a Luis. Básicamente las declaraciones hablan en este punto. Hay notarios que en este apartado ponen el estado civil. Yo considero que el estado civil del vendedor se debe de poner en los antecedentes, porque lo que me importa no es si te casaste 5 o 6 veces. Me importa saber con quién estabas casado cuando compraste la casa y si ese matrimonio subsiste y cuál es el régimen patrimonial. Al notario no le importa la vida de las personas más que por este sentido. ¿De acuerdo? Ahora, en las cláusulas. ¿Cómo debemos de expresar las cláusulas en compraventa, jóvenes? ¿Ustedes qué pondrían primero? ¿Qué debemos de poner primero? Participen, por favor. Pregunta concreta, ¿qué tipo de cláusulas o qué debemos de poner en el clausulado de una escritura de compraventa? Participen, por favor. Valeria, dime. Bueno, creo que primordialmente tenemos que poner tanto el nombre del comprador como del vendedor. Eso lo hemos puesto desde el principio en la escritura, en el proemio. ¿Te hace importante que lo volvamos a repetir? Órale, te la compro. Volvemos a poner el nombre de Abigail y el servidor. ¿Qué más? Eric, por favor. Bueno, hay ocasiones, si se hace como el contrato de compraventa como a plazos, puede llegar a bueno, en caso de intereses moratorios, si se retrasan con el pago Intereses moratorios. o algún interés. Si tú vendes como compraventa a plazos, teóricamente no podrías cobrar interés, porque entonces lo que tendrás que haber hecho es compraventa con hipoteca o con mutuo, con interés. ¿Me explico? O sea, la compraventa en sí misma, creo yo, no genera intereses. Lo que puede generar intereses es un contrato de crédito. Tenemos que tener cuidado en ese tipo de situaciones, ubicarlas bien. Si yo te estoy vendiendo a plazos, usualmente no voy a cobrar interés. Pero, buena pregunta, gracias. Carmen, por favor. Sería una cláusula en donde describan las multas y penalizaciones que puedan haber. Les comento algo. En el tema de escriturar ante notario, usualmente las compraventas son en una sola exhibición, ya que si tú no tienes el dinero para pagarle al vendedor, usualmente por eso pides un crédito con el Infonavit, Fobiste, IMSS, bancos, etc. Y lo que hace el banco es que le paga en ese momento al vendedor y el vendedor sale de la operación. Ahora el lío es directamente entre Bancomer y Abigail o entre Israel, ¿me explico? Aquí el vendedor como tal ya no tiene mucho que hacer. Las modalidades que ustedes pueden manejar en compraventa en escritura son compraventa en una sola exhibición, con reserva de dominio o a plazos, pero estas últimas dos se utilizan cuando le quieres dar chance al comprador de que te vaya haciendo pagos, pero con la mirada de que no pide un crédito hipotecario. Ok, lo haces como más de buena onda. Aquí lo que tenemos que hacer es estipular calendario de pagos y describir claramente cuántos van a ser, 40, 50, 60, ¿qué día? El 5 de cada mes, el 5 de enero, febrero, marzo, abril, ¿cuántos años va a durar? 10 años, 8, 7, ¿me explico? Y en el caso, por ejemplo, de cuando tú sacas un crédito, ellos sí te manejan el interés anual es del 12%. La estructura del crédito son 48 meses y así, ¿ok? No confundan, por favor, esta situación. Compraventa como sentido o como contrato estrictamente hablando es en una sola exhibición, con reserva de dominio o a plazos. Esas son las modalidades, hablando de inmuebles. Entonces, está pensado en o le pagas al vendedor en una sola exhibición o le vas haciendo pagos, pero sin generar intereses. Luis Daniel, por favor. Sí, bueno, respecto a lo que se debe de tocar en las cláusulas, creo que pues de las partes importantes pues es el acuerdo del precio del inmueble. Algunas cláusulas, por ejemplo, para el caso de evicción, que se responda por el saneamiento, y los gastos de escrituración y registro, creo que son los que se deben de tocar ahí en las cláusulas.
Juega, me late. Explícanos qué es evicción. Bueno, hay evicción cuando el adquirente es privado o en todo o en parte de bien que ha recibido por sentencia que causa ejecutoriada en virtud de un derecho anterior. Así Sí, por esa ejemplo, parte, perdón que te interrumpa, esa parte está súper clara. Todo el mundo la entendemos y así dice el código. ¿Qué quiere decir en español eso, Luis? bueno, así por ejemplo, si yo compré la casa y resulta que alguien más era el propietario de esa casa, que alguien la había comprado primero, tiene un derecho anterior. Tiene un derecho anterior al mío. Entonces me va a demandar a mí para decirme, ¿sabes qué? Yo tengo un mejor derecho que el tuyo. Yo soy el propietario de esa cosa que te vendieron. Si me vence en juicio, se dice que me evictó, me venció en juicio. Entonces, en ese sentido, yo tengo el derecho para que me sanee la persona que me vendió a mí. Se escucha como de la Casa de las Flores. ¿Recuerdan ese capítulo donde dicen, detengan todo, yo soy la propietaria? Así sonó la historia de Luis. Pero en efecto, pregunta al grupo en general, ¿no creen que por eso debemos de hacer primero la consulta al registro público para determinar este tipo de situaciones? Me queda claro que no en todos los casos se da. Nosotros ya tuvimos una nulidad de escritura derivada de un contrato de donación, pero la idea en este supuesto no es aventar al cliente a que se pueda tener un posible conflicto. La idea es tratar de protegerlo en la medida de lo posible para que no caiga en situaciones así. Eric, por favor. Sí, me puse a revisar un contrato de, bueno, que aquí dice compraventa de un inmueble y vienen unas cláusulas que, bueno, yo las encontré interesantes. La primera cláusula que encontré es a partir de qué momento toma posesión el comprador del inmueble. En este caso, aquí se establece que son, bueno, en este contrato en específico, que a partir de la firma del contrato, en 72 horas ya puede tomar posesión. Y la otra hablan de una garantía. Es una póliza de garantía sobre el inmueble, objeto del contrato, que por cuestiones estructurales, entre paréntesis, la cual no podrá ser menor a 5 años, en caso de impermeabilización o daños en columnas o cualquier otro mencionado. Entonces yo considero esos como que importantes porque, bueno, como la póliza de garantía y en qué momento puede tomar posesión, creo que sí estarían interesantes como cláusulas. Más interesante sería esta parte. Explícame, por favor, cuál es la diferencia entre una cláusula natural, esencial o accidental. Si sabes esa parte, puedes armar tu clausulado mejor. Adelante. ¿Cuáles son las cláusulas naturales de un contrato? ¿Cláusulas naturales? Ujú. Rayos. Licenciado, si no tienes claridad sobre cuáles son esenciales, naturales o accidentales, no puedes determinar cuáles son más importantes que otras. En el contrato de compraventa eso es esencial. Tienes que tener con toda claridad qué entendemos por cláusulas esenciales, cuáles son naturales y cuáles son accidentales. Te repito, ese conocimiento te ayuda a determinar qué es más importante que otra cosa. ¿Me explicó? Ahorita regreso contigo. Luis Daniel, por favor. Sí, profesor. Bueno, respondiendo a la pregunta de cláusulas esenciales, naturales y accidentales, tengo entendido que las esenciales, como su nombre lo indica, son aquellas que le dan la esencia al contrato, que por lo tanto son irrenunciables. Si uno las renuncia, perdería la esencia de nuestro contrato. Por ejemplo, si renunciamos el precio en la compraventa, deja de ser compraventa. Entonces esa debe ser una cláusula esencial, irrenunciable, le da sentido a nuestro contrato. La cláusula natural es aquella que puede renunciarse, que si bien es cierto está prevista en la ley, puede renunciarse como es el No. caso de la evicción. No, ahí estás mal. No, te hago una precisión. En las cláusulas esenciales vamos bien. Son aquellas que definen la naturaleza de un contrato. Esa sería la explicación correcta, ¿no? ¿Qué es lo que define al contrato de compraventa de acuerdo al Código Civil? Tener un vendedor, un comprador, un objeto y un precio. Si tenemos estas 4 cosas, hay compraventa. Si nos falta alguna de ellas, no hay compraventa. Entonces, eso tenemos que plasmarlo en las cláusulas. La cláusula primera dice, Carmen vende e Israel compra. Ahí ya cumplimos el tema de vendedor y comprador. ¿Qué es lo que estoy comprando? El inmueble ubicado en Valle de Risas 95. Perfecto, ya tenemos el objeto. Cláusula segunda, el precio de la operación son 2 millones de pesos moneda nacional. Muy bien, ya tenemos ahí el tema cumplido de las cláusulas esenciales. Primera y segunda cláusula de la escritura usualmente son esenciales.
Las cláusulas naturales, señor, son aquellas en las que se obtengan o no propuestas en la escritura. La ley las reconoce como tal, como cual. La evicción, por ejemplo. La evicción es una cláusula natural porque aunque la omitas del contrato, se tiene por puesta. El tema de la evicción se puede renunciar, pero como una cláusula accidental, ¿ok? Sin embargo, si tú no dices nada en tu escritura sobre evicción, aunque no lo hayas dicho y llegas a tener un problema de estos, la evicción se consideraría una cláusula natural. Entonces son figuras las cuales por la naturaleza del contrato se tienen por puestas aun cuando las partes las omitan, ¿ok? Esa es una cláusula natural. Y una cláusula accidental es aquella que aumenta o disminuye derechos y obligaciones. Entonces, como está diciendo por aquí Pamela, las accidentales son opcionales. ¿Cuál sería una cláusula accidental? Para efectos del presente contrato entre Abigail e Israel, pactamos que la entrega de la posesión del inmueble será dentro de 120 días, previo acuerdo entre las partes. ¿Por qué haríamos algo así? Bueno, a lo mejor yo no me puedo salir de la casa por distintos motivos en este momento que estoy firmando. Ya llegué a un acuerdo con Abigail, le dije, mira, dame chance de tres meses para poderme salir de la casa. Te pago renta para que no te sientas vulnerada, ¿ok? Entonces, esa es una cláusula accidental. ¿Por qué? Porque la situación ordinaria del contrato implicaría que al momento de que pago el dinero, en ese momento entrego las llaves. En una cláusula accidental, Abigail y yo podemos pactar que la entrego 120 días después, ¿ok? Como se darán cuenta, a ver, leo el comentario de Pamela, dice, las accidentales son opcionales y no son obligatorias, buscan el aumento, etc. Ok, eso es lo que acabo de decir, Sara, y mil gracias. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo más importante que tienen que aprender en compraventa? Yo considero que las esenciales. Vendedor, comprador, precio y objeto, ¿ok? Esas cuatro cosas definen su escritura. Su escritura puede ser la peor escritura del mundo, pero si tiene esas cuatro cosas es defendible. En cambio, si no tiene quién es vendedor, quién es comprador, cuál fue el precio o no describe claramente al objeto, ahí tenemos un problema que nos llevaría incluso a la inexistencia del contrato, ¿ok? Entonces, ¿dudas sobre el tema de cuáles son las cláusulas más importantes unas que otras? ¿Dudas alguna? ¿No? ¿Ninguna? No, profesor, todo está claro. Conste, van a venir en el examen, ¿eh? Se los juro. Ya nos estamos acercando, ¿no? Ya hoy es 14, el examen es el... Demonios, es en 3 semanas, ¿no? Sí, no, en 2, sí, 3 semanas, maldita sea. Ok. ¿Las puedes poner por escrito? ¿Poner qué? ¿Las puede poner por escrito? Ah, sí, claro. Esenciales, naturales, accidentales. Ahí está. Ok. Ahora bien, ya que tenemos armado nuestro clausulado en la escritura, después viene un capítulo denominado personalidad. En el caso de abandonado, este inmueble está compareciendo el vendedor por conducto de una apoderada. Ya hicimos la revisión de que el poder esté vigente, pedimos el aviso del RENAP, o sea, nos cercioramos que la operación vaya bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a relacionar en la escritura que Abigail le otorgó poder a Carmen mediante escritura número tal, 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 y mencionamos los datos, como viene en el modelo. Y después viene una última parte, las certificaciones del notario. En estas, el notario hace varias manifestaciones y el ejercicio pleno de la fe pública. ¿Cómo se da esto? Uno, menciona que les explica a los comparecientes el contenido de la escritura, ¿de acuerdo? Antes de firmarla, siempre hacemos esta pregunta de, ¿todo claro? ¿Hay algo que no entiendas? Te lo puedo volver a explicar. Lo hacemos porque en varios juicios donde se han visto inmiscuidos notarios, la primera cosa que el litigante hace es decir, es que el notario no le explicó la escritura a mi cliente. No, ahí dice que sí la explicamos. Y dice que la firmaste una vez de que ya te explicamos. Me doy a entender. Entonces, ese es un truco con jiribilla que hacen todos los notarios para precisamente cubrirse de cualquier situación de nulidad, ¿no? Dos,
que tuve los documentos a la vista y que son a los cuales me remito. ¿Cuáles son esos documentos? Todo el expediente del comprador, más las constancias que tramitamos nosotros. 3, que la presente operación es sujeta de ley antilavado por el monto de la operación, 2.100.000. ¿Ok? 4, que vamos a pagar los impuestos locales y federales que genere la presente operación. 5, que el adquirente no es de alguna de las personas de la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera que se dedican al terrorismo o actividades ilícitas similares. 6, que les expliqué el contenido, valor y alcance legal de la escritura y así la firmaron. 7, que presentaremos el pago del impuesto sobre la renta por enajenación y o adquisición por nota complementaria. Todo eso que acabo de decir son las certificaciones del notario. Si se dan cuenta, se mete con temas de impuestos, temas de ley antilavado, etc. Ahora, precisión importante. ¿Cuál es el monto máximo que tengo para pagar un inmueble en efectivo? ¿Quién dijo yo? ¿Cuál es el monto máximo que tengo para pagar un inmueble en efectivo? ¿Alguien tiene idea de cuánto es lo máximo que podemos determinar en una escritura sobre valor en efectivo, así en cash? ¿No? ¿Nadie? 660,000 pesos es lo máximo. Si compras una casa de 2.100.000, puedes manifestar en la escritura que diste 660 en F, pero el excedente tendrá que ser por cheque o transferencia electrónica. No hay excepciones en este punto. No puedes comprar una casa de más de 660,000 pesos y decir que fue en efectivo. Está prohibido y es un delito. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que no quede claro? En general, sobre todo lo que vayamos a Yo hablar. tengo esa duda, profe, de lo último que mencionó. ¿Cuál? ¿A qué se debe de que no se puede pagar en efectivo por motivos de impuestos y hacienda? No, lo describe el artículo 12 de la ley antilavado. La fracción, creo que es la 7, donde dice actividades de fe pública. Menciona un tope de las operaciones que son en efectivo sobre bienes inmuebles. Entonces, nunca vas a poder comprar desde la aparición de esta ley un inmueble en efectivo por más de 660,000. Se actualiza cada año por el tema de que son en UMAS, unidades de medida y actualización. La UMA el día de hoy vale 89 pesos con 62 centavos. Entonces, el monto, digamos que de este año son 660,000 números redondeados, ¿no? Esa es la explicación. Ahora, una situación que es importante. ¿A partir de qué momento el notario está obligado a dar el aviso de ley antilavado? A partir de una operación que tenga 1.390.000 pesos valor operación. Si tú compras una casa de 2 millones de pesos, pero dices en la escritura que fue por 1 millón, no es sujeta de ley antilavado. Pero si escrituraste con a valor real sobre 2 millones, es sujeta de ley antilavado. ¿Qué implica esto? Subimos tu información al portal de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuál información? Subimos credencial del lector, correo, celular, las constancias, los impuestos, nuestra propia escritura, comprobante de domicilio, o sea, todo con lo cual Hacienda te puede identificar plenamente de que eres vendedor o comprador. El cheque con el que hiciste el pago, el comprobante de la transferencia, etc. Hay mucha gente que le tiene miedo a la UIF porque se ha vuelto como el Big Brother fiscal. Sin embargo, el notario únicamente se concreta a decir, estas dos personas hicieron esta información ante mí, esta operación de compraventa, aquí está la información que pides. No compartimos información, digamos, privilegiada o confidencial, pero le hacemos saber al cliente que necesitamos realizarlo por el tema de la ley antilavado. Bien. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no quede claro? ¿No? ¿Ninguna? Irving, por favor. Sí, bueno, tengo una duda de la ley antilavado de dinero. Es decir, si sobrepasa ese monto de los 600,000, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿me va a buscar la inteligencia financiera y voy a tener que explicar mis ingresos? ¿O me van a No. decomisar el inmueble? ¿O qué va a pasar? Decomisar, ok, no. Para empezar, Bueno, no sería decía la decomiso. palabra correcta. No, sería sobre extinción de dominio.
Lo que acabo de decir es que no puedes comprar en efectivo un inmueble de 660,000. O sea, si tu operación es sobre 670,000, dices, son 660 en efectivo y 10,000 pesos se los doy en cheque. A eso me referí. Ok, ok. Sí, ya me quedó más claro. Hecho. ¿Alguien más? ¿Solo aplica en inmuebles? Un segundo, Eric. Valeria, por favor. Gracias, profesor. A ver, creo que no sé si entendí bien que usted dijo que de 660,000 pueden ser en efectivo y a partir de 1.300.000 es que se le notifica a bueno, es parte de la ley de antilavado. 660,000 es el tope para pagar en efectivo. ¿Ok? Desde ese tope en adelante, todo tiene que ser por transferencia o por cheque certificado. Lo que dije es, después de 1,390,000, esa operación de compraventa es sujeta de ley antilavado. Y ahí tenemos que compartir todo el expediente a la unidad de inteligencia financiera. Eso fue. Y en ese sentido, si la unidad de inteligencia determinara que existe algún tipo de situación ilegal, ¿se le notifica al notario o se le notifica a la persona? A las partes. Pero precisamente en este punto dirías, ¿cuál podría ser un motivo de situación ilegal? Que el notario haga constar que la operación fue de 2 millones de pesos en efectivo. Eso sería ilegal. Que el notario no suba el comprobante de transferencia o de cheques, eso también es ilegal. ¿Me explico? Entonces, nuestra parte de nuestro trabajo es evitar que el compareciente se vea afectado por una revisión extraordinaria de la UIF, ¿no? Dice Armando Alexandro, ¿se puede efectuar el lavado si se escrituran bajo donación? Ah, ¿Me puedes precisar un poco más esta pregunta? Porque yo la entiendo en dos supuestos. Si la pregunta es si puedes simular que compraste un inmueble y en la escritura lo manifiestas como donación, sí, la verdad es que sí se puede. El problema es de que el Ministerio Público tiene una acción de simulación en contra precisamente de los interesados por la evasión de impuestos. Entonces, ahí pues, sigues teniendo un problema, ¿no? Si me preguntas si es común, la verdad sí, sí es común, ¿no? Pero pues tienes que saber cómo integrarlo para no caer en este tipo de supuestos, ¿ok? Entonces, espero haber contestado tu pregunta, hermano. ¿Quién más? Ahora sí, Eric, perdóname. ¿Qué pasó? Aquí, disculpe. ¿Nada más aplica con inmuebles? No, aplica con carros, aplica con monedas como los centenarios. Este artículo, el 12 de la ley antilavado, describe un catálogo de todas las operaciones que ante nosotros son sujetas de esta ley. Los primeros artículos de la ley de antilavado mencionan cuáles son todas las actividades que se consideran vulnerables. Ok, dale una leída para que tengas ahí una idea clara, pero son varias, varias. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Perdón que me esté yendo tan rápido para escriturar una escritura así, pero tenemos que terminar forzosamente todo el catálogo que yo puse. Entonces, si no hay ninguna otra duda, mañana les voy a platicar sobre un asunto de donación que ya lo escrituramos, de hecho, por jornada notarial en Ciudad de México, ¿de acuerdo? Para que puedan advertir la diferencia entre una figura y otra, y entre un estado y otro. ¿Ok? Entonces, si no hay ningún otro comentario, les agradezco muchísimo. Espera, Carla, ¿qué pasó? Yo tengo una pregunta, es que hace un tiempo, algunos años, un tío, como esta casa no tiene, escrituras, pero es una casa que construyeron en un terreno que sí es de ellos. Entonces él se la quería donar a sus hijos y, escribieron como que un papel, con firmas y la copia de credencial del lector y así, ¿no? Entonces, me preguntaba apenas mi primo que si bueno, como bolche de documento, tenía que llevarlo ante notario público él solito o que si a fuerzas tenía que ir su papá y él, que son ambas partes, para que valiera, o con que lo llevara él solito sí se lo iban como que a valer. Nosotros no lo tomaremos en cuenta como un título de propiedad. Tendrían que enderezarlo vía juzgado a través del juicio de usucapión, otorgamiento y firma de escritura y o inmatriculación, según el caso.
Entonces, no sería con nosotros primero, sería directamente con el juzgado para que se dé el reconocimiento de la propiedad y ahora sí, ya lo puedas escriturar. ¿Va? Ok, gracias. De nada. Jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana con el asunto de donación. Revisen el expediente, revisen la escritura y si tienen alguna duda, me escriben por el WhatsApp. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.